Buenas tardes. Carlas, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? Roberto, ¿estás ¿Qué por hay? ahí? Sí, estoy, Hola, Santiago. Estamos los dos un poco, no diría asustados, pero bueno, sí, un poquito asustados, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué? Por esta noticia de hace solo un ratito, que anuncia que la Autoridad Bancaria Europea está estudiando nuevos test, nuevos exámenes para la banca española, y según parece, una de las pruebas que deberá afrontar la banca española es la de resistir una hipotética nueva recesión y un paro que se subirá hasta el 23 o 24%. Y estamos un poquito asustados, porque Roberto y yo lo comentábamos ahora, Santiago, porque, digo yo, si la Autoridad Bancaria Europea imagina este escenario, es que a lo mejor, a lo peor en este caso, es que entra dentro de lo posible. No sé, digo yo, no tengo ni idea. A ver, a pesar de que en Europa se han hecho 5 pruebas a la banca y en España 6 por el tema del rescate, a pesar de que después de cada prueba se dijo que ya la banca estaba bien, etcétera, etcétera, siempre se ha vuelto a decir lo mismo, que la banca tenía un montonazo de activos sobrevalorados y que evidentemente la banca no estaba en una buena situación. Bueno, parece ser que ahora, lo que pasa es que, claro, insisto, han sido muchas veces, ¿no? Ahora se van a hacer unos test de verdad bien hechos, serios, etcétera, etcétera. Pero ahora, bien hechos y serios, los de antes no estaban bien hechos, no eran serios. ¿O son demasiadas vacunas que a lo mejor ahora estamos obligados a ponernos después de haber vivido lo que hemos vivido? Bueno, claro, es que la pregunta, Roberto, es muy buena. O sea, es decir, si estos son serios y buenos, los otros que fueron, ¿no? Bueno, entonces, en las pruebas de estrés, en los estrés test, siempre se hacen una serie de supuestos. Entonces, claro, ahora viene la sorpresa mayúscula. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Europea, todo bicho viviente ha hecho sus previsiones y, por ejemplo, para España le dan previsiones para el 2016 y 2017 con crecimientos del 2, o sea, 2, varía, la coma varía, pero bueno, 2, 2. Pero es que estos estrés test están pintando en crecimientos del 0, Claro. Estas instituciones hablan de tasas de paro del 19, 18, que es una exageración salvaje. Pero es que estos estrés test hablan lo que tú has apuntado. 23, 24. Entonces dices, bueno, vamos a ver, aquí ¿qué pasa? Si no vamos ni remotamente a llegar a eso, ¿para qué lo prueban? Simplemente para decir que somos muy chulos y luego después hay problema. Claro, a mí la verdad es que da que pensar. Sinceramente hay que pensar. Por eso. Y yo recuerdo lo que a principios de año, a principios de enero, dijo George Soros en una conferencia de prensa, dijo, estamos regresando al 2008. Ay. Entonces, claro, esto se suma a las caídas tan brutales de la bolsa. Hoy el IBEX ha caído pues cerca de un 3. Sí. Entonces, claro, uno recuerda y va hilvanando cosas. Entonces, claro, a ver, no es que sea una nueva recesión, Carlas, es que seguimos en crisis. Claro. A pesar de que el gobierno en funciones diga lo que quiera, o sea, seguimos en crisis. Oye, por cierto, pues enlazando un tema con otro, vamos a ver, al margen de los exámenes a la banca, de que el escenario empeore más o menos, ya veremos. Al margen de todo eso, hay un dato objetivo, irrefutable, que es que España tiene que buscar 9.000 millones de euros este año para cuadrar sus cuentas. Eso hay que recordarlo. El gobierno, ahora en funciones, aprobó un presupuesto que ya se sabía, pero ahora se demuestra que ha quedado desfasado. De hecho, Moody's nos daba ya una collejita la semana pasada, cuando empeoraba la perspectiva para España, porque decía que el clima favorable a avanzar con los cambios ha decaído con el calendario electoral. Hoy tenemos todo el lío que estamos contando de el pacto de investidura entre el PSOE y Ciudadanos, Podemos que ahora se descuelga, parece que vamos a una primera investidura fallida. Bruselas lo único que quiere es que haya gobierno, el que sea, y que se hagan los ajustes. Entonces yo te pregunto, Santiago, ¿qué peso tienen o pueden tener la presión económica? Y en este caso, no de ninguna autoridad bancaria, sino de la Unión Europea, de la Comisión. ¿Qué peso pueden tener en los pactos que se están tejiendo ahora mismo en España? ¿Tú qué crees? A ver, mira, ¿Bruselas querría nuevas elecciones? No, yo entiendo, ¿no? Aquí voy. O sea, decir, mi punto de vista, por favor, es el siguiente. Hay una cosa que no tenemos que perder de vista en ningún momento, que es el año 2020. Todos los países miembros de la Unión Europea tienen que llegar a un déficit del 0% en el 2020. España, para llegar al 2020 con un déficit del 0%, tiene que encontrar en algún lado alrededor de 44, 45.000 millones de euros.
Bien, el compromiso este año, el año 2016, y ha sido la Comisión Europea, pienso que muy magnánima, es que encuentre 9.000 millones. Claro, 9.000 millones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Sí. Pero es que estamos a día 24 de febrero. Ya nos hemos comido 2 meses. Ahí voy. Es decir, cuanto más se tarde en tener gobierno, en menos tiempo se tendrán que conseguir estos 9.000 millones. Yo, mi punto de vista es que alguien ha llamado a otro alguien y le ha dicho, oye, a ver si os dais un poco de prisa, ¿eh? Esta es mi lectura. Entonces yo creo, vamos, que nuevas elecciones no va a haber y que es lo último que querría la Unión Europea, porque es que si se hacen nuevas elecciones y se aplican todos los plazos y replazos, nos vamos a septiembre, Carlos. Casi nos comemos el año, como quien dice. Entonces, claro, es que esto es inviable. Oye, Santiago, y otra cosa que tiene que ver con la relación entre el escenario actual de pactos, posibles pactos, etcétera, y los mercados en este caso, porque, por ejemplo, a las 4:30 ha salido Errejón y dice, no, el pacto de este Ciudadanos-PSOE sería el que hace las delicias del IBEX 35. Ya sé que forma parte de su argumentario, pero por otra parte vemos que el IBEX 35 hoy se la vuelve a pegar. Sí, y también sabemos que depende de otro contexto internacional, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, es cierto, es totalmente verdad, que a los mercados lo que les gusta son gobiernos mayoritarios y estables. Es decir, un escenario idílico es una mayoría absoluta de un gobierno pues estable, un gobierno lógico, de centro-derecha. Esto es el ideal utópico, el nirvana para los mercados. Bueno, claro, eso es el nirvana, luego viene la realidad. Pero por otro lado también es verdad que las bolsas hoy en día es que no están indicando nada. O sea, ¿quién está comprando en bolsa, básicamente? Los bancos y los grandes fondos. Y entonces, a partir de aquí, lo que suceda en un país llamado España, que representa el 2% del PIB mundial, con un gobierno, a ver, es que yo creo que es marginal. Tiene una importancia relativa, por ser generosos, ¿verdad? Puede tener importancia en la valoración de la prima de riesgo de España, la deuda pública. No, eso seguro. Claro. Sí, bueno, pero a ver, mientras España vaya pagando los intereses, ya lo hemos comentado, aquí como se gobierna, no sé, el portero del Betis, o sea, es decir, es que da exactamente lo mismo. Adán se llama. Adán, pues bien, es que da exactamente lo mismo. O sea, lo importante es que España pague los intereses. No. Y a partir de aquí, pues oye, que vayan haciendo. Entonces, esta correlación, yo sinceramente, hoy no la veo. Oye, Santiago, vamos a comentar una buena noticia, que no parezca esto el rincón del cenizo. Hacienda ha cosechado, esta yo creo que es una noticia muy importante, ha cosechado una cifra récord en la lucha contra el fraude, más de 15.000 millones de euros. Sí. Ergo, sí, digo yo, eso ya va de mi cosecha. Ergo, si dobláramos el número de inspectores y recursos para combatir el fraude, a lo mejor esos 9.000 millones que buscamos por ahí nos aparecerían más cerca de lo que pensamos. A ver, la correlación no es directa, ¿eh? O sea, es decir, doblar el número de recursos no es doblar lo que se consigue. Ya. Es decir, esto es más que proporcional. A ver, evidentemente es una muy buena noticia que se hayan recuperado 15.000 millones, detectado 15.000 millones de fraude fiscal. Es muy buena noticia, lo subrayo, pero no olvidemos que las estimaciones apuntan que en España el fraude fiscal cada año oscila entre 65 y 93.000 millones de euros. Toma. Entonces, claro, evidentemente que 15.000 millones es una muy buena noticia, por favor, lo repito por cuarta vez, pero que aún queda recorrido, ¿eh? Es decir, que esto no recuerdo, lo dijo un técnico, no recuerdo el nombre, pero alguien del cuerpo de inspecciones de inspectores de Hacienda dijo que un euro invertido en la lucha contra el fraude es ultra rentable porque los resultados se multiplican. Entonces, bueno, Carlas, a ver, lo de los 9.000 millones, encontrarlos vía fraude, si se quisiera, se podría hacer. Ahí estamos. Claro, porque después habría otro argumento que he escuchado por ahí, que no es tanto en reforzar las inspecciones como lo que se ha hecho en los últimos tiempos, que es reinterpretar la norma. Quiero decir, antes muchos profesionales sí que podían deducirse y podían rendir sus cuentas ante Hacienda como si fueran una empresa. Ahora ya no. Es decir, donde Hacienda antes no es que hiciera la vista gorda, sino que interpretaba que eso era así, era posible, ahora no. Sí, pero, y por ahí también se ha conseguido... Sí, pero a ver, Roberto, distingamos esto que, como digo a mis alumnos, esto está muy bien, esto que has dicho. A ver, lo que decimos todos está muy bien, pero esto está particularmente bien porque significa lo siguiente.
A ver, muchas veces, y esto sobre todo se aplica a empresas, cuando leemos Apple no paga prácticamente nada, Starbucks lo tiene domiciliado todo en Irlanda, y las grandes empresas, las grandes multinacionales que hacen operaciones triangulares o cuadrangulares para pagar menos impuestos, por favor, esto no es fraude, ¿eh? O sea, esto es totalmente legal. Claro. O sea, Claro. dicen, es que las grandes multinacionales defraudan. No, por favor, las grandes multinacionales no defraudan. Utilizan los hacen mecanismos de Exactamente. ingeniería fiscal que se les Exactamente. permite de acuerdo con la ley. No Totalmente. cambie la ley si quiere. Total, Claro. aquí voy. Claro. Es decir, el fraude fiscal es otra cosa. El fraude fiscal es la violación de la ley fiscal. Sí, señor. La violación de las normas fiscales, eso es fraude. Lo que hace Apple, lo que hace Starbucks, esto no es fraude en absoluto. Ahora, que se quiere, es decir, que si a nivel europeo si se rehicieran las normas fiscales, pues evidentemente se recaudaría muchísimo más, muchísimo. Entonces, esto que tú has apuntado, Roberto, de los profesionales, bueno, a ver, lo que ha pasado es que ha habido cambios legales. Sí, sí. Entonces, bueno, a partir de aquí, evidentemente, la recaudación fiscal aumenta, pero esto no está dentro de los 15.000 millones, ¿eh? Los 15.000 millones es otra Pues como, cosa, ¿eh? ¿ves cómo nos falta mucha pedagogía y mucho trabajo de divulgación y trabajo de profesores como Santiago Niño? Santiago, hasta la próxima Vale, semana. No, la Roberto, próxima Carlas. semana no, que tenemos debate de Es investidura. verdad, Ay, es cierto. Pues el otro. Vale, hasta Abrazos. luego. Un abrazo. Hasta luego.